Regla de el gran patriarca San Benito. Audiolibro número 5. Con las licencias necesarias. En Madrid por Antonio Balbás, calle de las Infantas, año de 1756. Capítulo 32. De las alhajas y herramientas del monasterio. Provea el abad monjes de cuya vida y costumbres esté asegurado para el recaudo de la hacienda que el monasterio tiene, en ropa, herramientas y otra cualquiera alhaja, y encárguelas a cada uno como juzgare más útil para que las recojan y guarden. Tenga el abad inventario de todas ellas, para que cuando los monjes se sucedieren unos a otros en la entrega de ellas, sepa lo que les da y lo que recibe. Mas si alguno tratare las cosas del monasterio con negligencia o poco aseo, sea reprendido, y si no se enmendare, sea castigado. Capítulo 33. Si los monjes deben retener alguna cosa de propiedad. Ante todas cosas se arranque de cuajo en el monasterio el vicio de la propiedad, para que nadie se atreva a dar o recibir cosa alguna sin permiso del abad, ni tener cosa por suya. Nadie tenga cosa alguna propia, ni libro, ni tintero, ni mesa, finalmente nada, pues no tienen dominio aún en sus cuerpos ni en sus voluntades. Esperen recibir todo lo necesario de mano del padre del monasterio, y nada les sea lícito tener que no les diere o permitiere el abad. Todas las cosas sean comunes a todos, como dice la Escritura, y nadie diga ni se atreva a pronunciar este o aquello es mío. Si se averiguare que alguno gusta de este perversísimo vicio, sea primera y segunda vez, amonestado; si no se enmendare, sujétese al castigo. Capítulo 34. Si deben recibir todos igualmente lo necesario. Hágase según está escrito: a todos se repartirá conforme a lo que cada uno necesitaba. No decimos aquí que lo que Dios no permita haya distinción. No decimos aquí que lo que Dios no permita haya distinción de personas, sino consideraciones de enfermedades, y así el que no tiene tanta necesidad de gracias a Dios y no se contriste, pero el que tiene más necesidad que otro, humíllese por su miseria y no se ensoberbezca por la misericordia que
aún por la misericordia que usan con él. Y de este modo todos vivirán en paz, pero ante todo, todas cosas aconsejamos que no haya ni aún señal de murmuración en el convento por cualquiera ocasión, ni por palabra, ni por seña. Si alguno incurriere en ello, sea castigado con todo rigor. Capítulo 35. De los semaneros de la cocina. De tal manera se sirvan los monjes unos a otros que ninguno se excuse del oficio de la cocina, sino por estar achacoso u ocupado en cosas de grave utilidad de que se adquiere mayor galardón. Désenles ayudantes a los de pocas fuerzas, para que no sirvan este oficio con tristeza de ánimo y según el número de monjes o terreno del lugar, tendrán todos quien les ayude. Si fuere grande el convento, esté excusado de este oficio el mayordomo, y también el que, como queda dicho, estuviere ocupado en cosas de mayor importancia, pero todos los demás se servirán con caridad unos a otros. El que acaba su semana deje aseada su oficina y antes de salir lave los paños con que los monjes limpian pies y manos, y así el que sale como el que entra, semanero, lave los pies a todos. El que acaba su semana entregue sanos y limpios el mayordomo los vasos de su ministerio, y este los entregará con cuenta y razón al que entra a servir, para que sepa lo que da y lo que recibe. Una hora antes de la comida tomarán los servidores un leve desayuno, de más del sustento señalado, para que la hora de comer sirvan a sus hermanos, sin mucho trabajo ni murmuración. Mas en los días solemnes estén en ayunas hasta acabar los divinos oficios. Así, los que salen como los que entran a servir se postrarán en el coro el domingo después de laudes a los pies de todos, pidiéndoles que rueguen a Dios por ellos, y el que sale dirá este verso: Benedictus et Domino Deus qui adivi adjubis me consela. Perdonadme, pero ahí están las letras raras. Larus esme, y repetido 3 veces recibirá la bendición. Sígase luego el que entra y diga: Deus in adjuntorium meum intende domina ad adjunhabandum me seslina. Lo cual repitan todos 3 veces y, tomada la bendición, entre a servir. Capítulo 36. De los monjes enfermos. Ante todo y sobre todo,
se debe tener cuidado de los enfermos, sirviéndoles con tanta diligencia como si fuera al mismo Cristo en persona. Pues él ha de decir: enfermo estuve y me visitasteis, y el bien que hicisteis a uno de estos mis pequeñuelos, con mi persona lo hicisteis. Pero deben considerar los enfermos que a ellos se les sirve en honra de Dios y no constituyen con sus demasías a sus hermanos, que les asisten. Más con todo esto deben los enfermos tener paciencia y sufrir, porque de ellos se adquiere más copioso galardón. Tenga pues el abad grandísimo cuidado para que en nada se les falte por algún descuido en su asistencia. Destínese para los enfermos una pieza o cuadra separada, y un enfermero diligente, solícito y temeroso de Dios concédase a los enfermos el uno de los baños siempre que convenga, pero a los que no lo están, y en particular a los mozos, no se conceda sino rara vez. Permítase también a los enfermos y a los muy debilitados comer carne para que se recobren, pero todos se abstendrán de ella, como antes. En mejorando, cuide el abad con la mayor vigilancia que los mayordomos enfermeros no traten con negligencia a los enfermos, porque a él se le imputan las faltas que hicieren sus ministros. Capítulo 37. De los ancianos y de los niños. Aunque la misma naturaleza humana se mueve a compasión en estas dos edades de ancianidad y niñez, deben ser atendidos también por la autoridad de la regla. Considérese en ellos la debilidad de fuerzas y no sean tratados con el rigor de la regla en materia del sustento. Antes bien, considerando benignamente su debilidad, permítaseles comer antes de las horas regulares. Capítulo 38. Del lector semanero. Nunca debe faltar lección a la mesa de los monjes cuando están comiendo, pero no sea obstáculo a leer el primero que por acaso tomar el libro, sino el que hubiere de leer toda la semana, el cual empezará el domingo y esté después de la misa y comunión del domingo. Pedirá a todos que oren por él para que Dios aparte de él el espíritu de jactancia, y dirán todos este verso comenzando él: Domine labia mea apparies os meus annunciabit laudem ruam, y tomada la bendición entrará a hacer el oficio de lector.
haya sumo silencio en la mesa, de manera que allí no se oiga ni musitación ni voz, sino del que lee, y dispongan los servidores todo lo necesario para los que comen y beben con tanta puntualidad que nadie necesite pedir cosa alguna, y si algo se necesitare, pídase con alguna seña y no de palabra. Nadie sea osado a cuestionar allí cosa alguna cerca de lo que se lee, ni de otra manera, ni de otra materia, porque no se dé ocasión al enemigo, sino que o acaso el prelado quiera decir brevemente alguna palabra de edificación. El lector semanero tomará un desayuno antes que comience a leer, por respeto de la Santa Comunión y porque acaso no le sea penoso estar en ayunas tanto tiempo, y comerá después de la comunidad con los demás servidores. No lean ni canten todos como si siguen, sino aquellos que puedan edificar a los oyentes. Capítulo 39. De la tabla de la comida, de la tasa de la comida. Tenemos por cierto que bastan para el sustento ordinario, todo el año, así el día de ayuno como el de cena, 2 manjares cocidos por condescender a diversos genios, para que el que no gustase del uno coma del otro. Sean pues 2 platos cocidos suficientes a los monjes. Y si en aquel paraje hubiera algunas frutas o legumbres, se les podrá dar otra. Es bastante 1 libra corrida de pan para cada día, sea día de ayuno u de cena, pero el día de cena se reservará la tercera parte del pan, para darla a los que hubieren de cenar. Y si el trabajo de aquel día hubiese sido grande en arbitrio y potestad del abad, estará a añadir algo, si le pareciere conveniente, excusando ante todas cosas el exceso, porque nunca los monjes padezcan indigestión, pues no hay cosa que más desdiga de la templanza cristiana que la glotonería, según lo que dijo el Señor: mirad, no se carguen vuestros corazones de hartura y embriaguez. A los niños no se les dé la misma cantidad, sino menor, que a los mayores en edad, guardando en todo exacta moderación. Todos se abstengan de comer carne, excepto los debilitados y enfermos. Capítulo 40. De la tasa de la bebida. Cada uno ha recibido de Dios su don particular, uno de una manera y otro de otra, y así ordenamos, aunque con algún escrúpulo, la medida de alimentos para otros. Con todo esto, atendiendo a la debilidad y flaqueza, creemos que basta 1 cuartillo de vino al día a cada uno, más aquellos a quienes diere Dios gracia de pasar fin
él tenga por cierto que tendrá particular premio por abstenerse del vino. Pero si la situación del paraje en que habitan o el trabajo o el calor pidiere más, esté el darlo a el arbitrio del superior, cautelando siempre que no se dé ocasión a algún exceso. Aunque se lee que el vino es agente del estado monástico, pero porque en nuestros tiempos no puede esto persuadirse a los monjes, convengamos a lo menos en que no se beba hasta saciarse, sino con toda moderación, porque el vino es causa de que aún los sabios abandonen a Dios. Pero si el país en que viven es tan estéril que no se halla aún la medida que ya ordenada, sino mucho menos, o acaso nada, alaben a Dios los que habiten en él y no se quejen. Aconsejámosles principalmente que no salga de su boca queja ni murmuración. Capítulo 41. ¿A qué hora han de comer los monjes? Desde resurrección hasta Pentecostés coman a la hora de la sexta y cenarán a la tarde. Desde Pentecostés durante todo el verano, si no trabajaren en el campo y la demasía del calor no lo impidiere, no comerán hasta nona, los miércoles y viernes, pero los demás días comerán a sexta, y esta hora de comer a sexta se continuará si tuvieren que hacer en el campo o el calor fuere excesivo, quedando todo a la discreción del abad, quien todo lo disponga con tanta moderación y celo, que se salven las almas y los monjes hagan lo que hubieren que hacer, sin quejas ni murmuración. Desde el día 14 de septiembre hasta principios de Cuaresma, coman siempre a nona. En la Cuaresma hasta Pascua, después de vísperas, y estas se digan ahora que no sea necesario poner luces en la mesa, sino que todo se haga con la del día, y en todo tiempo se disponga la hora de comer, sea día de ayuno, ya de cena, de tal manera que todo se haga antes de ponerse el sol. Capítulo 42. Que nadie hable después de completas. En todo el tiempo deben los monjes guardar exacto silencio y de noche mucho más. Y así deben guardarlo todos los días, sea de ayuno o sea día de cena. Si fuere día de cena, luego que acaben de cenar, se sentarán todos en una cuadra y uno de ellos leerá las colaciones o vidas de los padres u otra cosa que cause edificación, no fe. No se leerán los 5 libros de Moisés, de Josué, de los jueces o de los reyes, porque no aprovechará a los entendimientos flacos oír tal lección. A aquella hora, pero podránse leer en otras. Si fuere día de ayuno, irán todos a la acción como queda dicho.
Poco después que acaben vísperas y leídas 4 o 5 hojas o que la hora diere lugar, concurrirán todos mientras dura la lección, y si alguno estuviese en cualquier ocupación, acuda también con los demás juntos, pues todos los monjes dirán completas, y en saliendo de allí nadie tendrá licencia para hablar cosa alguna. Y si se hallare que alguno quebranta esta regla del silencio, él esté sujeto al más severo castigo, sino que haya necesidad de cortejar huéspedes o el abad mande a alguno otra cosa. Pero esto se haga honestísimamente, con toda modestia y circunspección. Y aquí dejamos por hoy el audiolibro. Mañana seguiremos con el capítulo 43, que trata de los que llegan tarde al oficio divino o a la mesa. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Te pido, como siempre, me regales un like, te suscribas a mi canal, sabes que estas dos cosas son gratis, y que compartas si sabes de alguien que pueda interesarle este tema. Si has llegado hasta aquí y es el primer audio que escuchas, puedes encontrar los anteriores en mi canal. Muchísimas gracias y que tengas un gran día. Nos oímos el próximo vídeo.